Dicen que Estados Unidos perdió su inocencia con el asesinato del presidente Kennedy, el recrudecimiento de la guerra del Vietnam y el escándalo del Watergate. Fue un duro despertar de un profundo sueño. La cultura de la sospecha se instala desde entonces en la mente no solamente de los americanos, sino ya de todo el mundo conocido. La conspiranoia reina desde entonces hasta el día de hoy. Y hoy vamos a ver las claves de cómo todo ello empezó en aquella crisis que denominamos con el nombre de aquel edificio, Watergate. Y lo hacemos precisamente en el año en que celebramos ya el medio siglo de una película que ha pasado la historia del nuevo Hollywood de los años 70. Se trata de Todos los hombres del presidente. El film de Alan Pakula unió a Robert Redford con Dustin Hoffman. Ellos representan en la gran pantalla a esos dos periodistas que sacaron a la luz todo lo ocurrido en el caso Watergate a partir de la noticia que ahora escuchamos. Good evening. Buenas noches. Se espera que el presidente Nixon anuncie su dimisión esta noche. El vicepresidente Ford jurará mañana su cargo como el 38º presidente de la nación. La noticia nos ha llegado de diferentes fuentes. El presidente lleva en el mundo de la política 28 años, 24 de los cuales han sido en el ámbito nacional. Este parece que será el último día de su administración. Esta noche a las 9 horas de la costa este, el presidente de Estados Unidos se dirigirá a la nación para pronunciarse con respecto a lo publicado y sucedido en los últimos días. Estos son tiempos duros para el presidente. Se trata sin duda de un día histórico. El único presidente que dimite en casi 200 años de historia. Ante sí tienen la Casa Blanca y en unos minutos puede que se produzca la última comparecencia de Richard Nixon desde el despacho oval. Nixon no estaba ni siquiera en la Casa Blanca cuando aquellos 5 hombres, pagados por el comité para reelegir al presidente, fueron capturados en las oficinas del Partido Demócrata. Él, mientras, estaba en una isla propiedad suya en las Bahamas, con otros 2 hombres ricos que tenía como amigos. Pasaban el día en la playa y por la tarde veían una película, en este caso un film de Jack Lemmon con Kim Novak, una comedia sobre quién mataría al marido de la actriz. La siguiente mañana era el domingo 18 de junio de 1972. Nixon toma un helicóptero y vuelve a Los Cayos de Florida, donde tenía otra casa de vacaciones. Al entrar huele el café que está en la cocina. Va a tomar una taza cuando ve el periódico Miami Herald sobre la barra que tenía en la cocina. Le echa una ojeada y ve la primera página. Hay una historia sobre retiradas del ejército norteamericano en Vietnam y otra también sobre la campaña y el candidato del Partido Demócrata, George McGovern, y su estrategia para acabar con Nixon en el año anterior, cómo se había basado. Pero hay otra noticia, un titular de la página que capta su atención. Dice: gente de Miami ha entrado en la capital de Washington, en los cuarteles, las oficinas, para poner micrófonos y grabar lo que allí se decía. 5 hombres, 3 de ellos cubanos. Llevaban guantes de goma litúrgicos cuando fueron sorprendidos a punto de pistola por oficiales que iban de paisano de la policía metropolitana. Tenían para grabar un material sofisticado, así como una gran cantidad de dinero en billetes con cifras secuenciales. La siguiente tarde es cuando llega Nixon a Washington en su avión del Air Force One. Le está esperando el jefe de su departamento, el segundo de la presidencia, Haldeman,
y le dice que uno de los 3 arrestados por el Watergate pertenecía antes a la CIA. De hecho, había sido pagado por la campaña para su reelección como el consejero de seguridad. Y tenía una conexión directa, por lo tanto, con Nixon y la Casa Blanca. Cuando él escuchó la noticia, pensó que como tantas otras cosas pasaría. Pero Hunt es el problema. Él había trabajado para Chuck Colson y el periódico Washington Post decía que él era, claro, Colson como el principal consejero del presidente, quien podría estar detrás de esa operación que había llevado un hombre llamado Gordon Liddy, que buscó a estos 5 para entrar en la oficina del Partido Demócrata. Soy de los que se rinden. Dejar el puesto antes de acabar el mandato es algo que rechazo con todo mi ser. Pero como presidente, debo anteponer los intereses del país. El presidente se vio obligado a dimitir porque el pueblo estadounidense descubrió la verdad sobre Richard Nixon. Pero ¿cómo supimos la verdad? Eso siempre me ha fascinado. La caída de Nixon comenzó 2 años antes, cuando 5 hombres fueron descubiertos espiando y grabando lo que ocurría en el cuartel general del Partido Demócrata, situado en un edificio de oficinas llamado Watergate. En el Washington Post, 2 periodistas novatos, Bob Woodward y Carl Bernstein, recogieron la historia. Su investigación acabaría convirtiéndose en un thriller político. Me pareció que su trabajo y empeño en exponer el escándalo constituían un gran material para una buena película. Es la voz de Robert Redford narrando en el documental cómo hizo la película que ahora se cumple medio siglo. Todos los hombres del presidente. Redford empezó a interesarse por el caso Watergate cuando estaba haciendo la promoción de la película El Candidato y leyó las historias de Woodward y Bernstein en el Washington Post mientras comenzaba a hacer la película que hizo con Barbra Streisand, Tal como éramos. Él habló con Woodward en noviembre del año 72, después de que los periodistas hicieran público el testimonio que iba a traer la caída de Nixon. Redford compra los derechos a ambos, Woodward y Bernstein, del libro que publica en el año 74, con la idea de poder adaptarlo para el cine con un presupuesto de $5 millones. El director ejecutivo del Washington Post se da cuenta de que la película se va a hacer, lo apruebe él o no, y entonces lo deja a la responsabilidad de los periodistas. ¿Sí? Businski llamando desde la policía. Sí. Aquí me acaban de enseñar lo que han encontrado en los pisos de los tipos de Watergate. Hay algo que puede interesarte mucho. Espera. Sigue. Lo más curioso es lo que he visto en las agendas de 2 de ellos. Sí. En una dice HH y CB. Y en la otra Howard Hunt y Casa Blanca. ¿Puedes marcar el número directo de la Casa Blanca? Sí. ¿Qué número es? 456-1414. Casa Blanca. Howard Hunt, por favor. El señor Hunt no está aquí. Quizá lo encuentre en el despacho del señor Colson. Le pongo. Gracias. Despacho del señor Colson. Howard Hunt, por favor. El señor Hunt no está aquí. ¿No sabe cuándo volverá? No, ni idea. Gracias. ¿Ha llamado a la Muller? ¿Cómo dice? También trabaja como escritor en Muller y compañía. Relaciones públicas. ¿Sabe el teléfono, la dirección? No, lo siento. Gracias, de todos modos. Sí, dígame. Harry.
Como escuchamos en la película, por la llamada de teléfono que recibe el periodista que interpreta a Redford, se descubre en una de las agendas de aquellos que se habían metido en las oficinas del edificio Watergate un contacto con un oficial de la CIA que se había hecho novelista, de nombre Howard Hunt. La historia es que Hunt trabajaba para Charles Colson, al cual el Washington Post indica como el principal consejero que tenía Nixon. La idea de Nixon era que quien le cubriera y pudiera inculpar fuera el hombre por debajo de Hunt, que era Gordon Liddy. Si él aceptaba toda la responsabilidad de lo que había ocurrido y confesaba que lo había hecho sin su autorización, entonces Liddy, que había trabajado para la Casa Blanca con Hunt, se despegaba del resto de la trama. Colson le había traído, habían formado una unidad, de hecho, oficialmente, para investigar todo eso, y tenían el nombre que luego se ha hecho famoso a lo largo de los años hasta el día de hoy, de los fontaneros. Esto comenzó como una broma en el caso del Watergate, pero se sigue utilizando una y otra vez en todas las crisis y escándalos que hay gubernamentales y que tiene su origen en el Watergate. El trabajo de Liddy, en principio, en la campaña era conseguir las contribuciones económicas de todo el país, pero también tenía un aspecto de seguridad. Se concentraba en la convención que había en Miami para librarla de los que vinieran a protestar hippies o activistas que pudieran causar disturbios. Él había sido antiguamente del FBI, había sido incluso un fiscal dedicado a perseguir. La idea de Liddy, vemos de lo que era causar una buena impresión, estaba bastante lejos de lo que consideraríamos un cargo político. Generalmente le contaba a todo el mundo la primera vez que le veía que él podía matar a una persona con un lápiz. Era aquello de lo que se consideraba capaz. Podemos ver, por lo tanto, que no era el mejor representante que podían tener para dar una buena imagen a la hora de los interrogatorios. Lo que Nixon le pregunta a su principal consejero y jefe de presidencia, Haldeman, es si estaba dispuesto a hacerlo. Y dijo sí, a él le gusta lo dramático. Dice que si le pones delante de un pelotón de fusilamiento para dispararle, que él no tiene problema. Harry, ¿quién es Charles Colson? ¿Quién es Charles Colson? Siéntate, hijo. Me alegro de que me lo preguntes. Y me alegro de que me lo preguntes a mí, porque si te hubieras dirigido a Simmons o Bradley hubieran dicho: vamos a poner de patitas en la calle a esos idiotas porque están tocando el violón. Insisto, ¿quién es Charles Colson? El hombre más poderoso de los Estados Unidos es el presidente Nixon. ¿Has oído hablar de él, bonito? Charles Colson es el gran consejero del presidente. ¿Quién era ese hombre del presidente Chuck Colson? Él estaba unido a él desde las elecciones del año 68. Él lo define a Nixon como alguien pragmático. Hay cosas en política que uno tiene que hacer que son necesarias para que te elijan. Y él lograba que lo eligieran. Le distanciaba del problema de los derechos civiles, los segregacionistas del sur. Se dirigía siempre en cuestiones a la campaña de ley y orden que pudieran beneficiarle al presidente Nixon. Él es el artífice, sin duda, de todo lo que ocurre en Watergate. Hunt vemos que era la clave por la cual Nixon se ve involucrado, ya que Liddy no puede cargar como pensaba Nixon con toda la culpa. Ambos, por cierto, eran parte del FBI y de la CIA. Los dos estaban directamente relacionados con la seguridad, pero tenían además el papel de una comisión y consigna de la Casa Blanca por medio del que se llamó el hombre hacha de la presidencia, que era ni más ni menos que Chuck Colson. Colson se enorgullecía de ser aquel que podía hacer cualquier cosa para el presidente. Cuando Nixon se enfadaba, era un hombre de mal carácter, bastante irascible, demandaba que se hiciera cualquier cosa y se excedía generalmente en su lenguaje. Nadie se tomaba en serio, ignoraba muchos de los exabruptos del presidente. El único que lo tomaba literalmente era Chuck Colson.
En cierta ocasión Nixon estaba molesto con Hacienda porque estaba haciendo investigaciones de algunos de los que le apoyaban, incluyendo el actor John Wayne o Billy Graham, el famoso predicador. Y entonces empezó molesto a dirigirse a que Hacienda dejara de inspeccionarles. Y Nixon le dijo a su equipo que tenían que finalmente acabar con esos archivos de la oficina de Hacienda. Y dijo Colson, eso hay forma de hacerlo. Por la noche uno se puede introducir y hacer desaparecer esos archivos fácilmente. Era Colson siempre el que tomaba literalmente todas las indicaciones de él. Por eso no había duda que era la persona para buscar a Hunt y hacer la operación del Watergate. Él y Liddy habían entrado en las oficinas del psiquiatra para encontrar información sobre un hombre que había dado a conocer el estudio del gobierno sobre el fracaso del Vietnam al New York Times. Y el Washington Post también publicó entonces la noticia. Él fue el que había investigado sobre Edward Kennedy en el caso de este miembro más joven del clan de Massachusetts cuando quiso presentarse de presidente. Era Hunt quien había hecho también una documentación falsa que mostraba que JFK había ordenado el asesinato ni más ni menos que del presidente del sur del Vietnam, del que apoyaba a Estados Unidos, no con el que estaba en guerra. Fue él quien buscó a los cubanos que hicieron el trabajo para la CIA también de acabar con una manifestación en contra de la guerra. Incluso buscó durante un tiempo acabar con un columnista de la prensa, pensando incluso ponerle una bomba en su propia oficina. Todas estas misiones tenían su origen siempre en alguna expresión de Nixon que Colson tomaba literalmente y buscaba al oficial de la CIA que se había convertido en novelista para convertirse en el agente que hacía el trabajo sucio para el presidente. Hunt estuvo en la CIA hasta 1970. Desde el 49 al 70 exactamente, pero el FBI cree que participó en la agresión de Watergate. ¿Y qué más sabes? En lo que se refiere a la Casa Blanca está archidemostrado que Hunt era uno de los asesores de Colson. Ya sabes, Colson, el gran consejero del presidente. ¿Has llamado a prensa de la Casa Blanca? Estuve allí. Parece que Hunt se ha despedido hace 3 meses. Una especie de asesor de prensa me dijo algo rarísimo. Estoy convencido de que ni el señor Colson ni nadie en la Casa Blanca tuvieron participación en ese deplorable incidente de las oficinas del Partido Demócrata. ¿Y qué esperabas que dijeran? Pues eso. ¿Entonces? Yo no pregunté sobre Watergate. Me limité a saber qué hacía Hunt en la Casa Blanca. Defendieron su inocencia sin que nadie le acusara de nada. La película sigue así hasta la revelación final de lo que va a ser el delator que de una fuente desconocida en principio para el gran público, pero va a desvelar la conexión con el presidente mismo, con Nixon. Se le llamó con el nombre de una popular película que introdujo el porno duro en los cines habituales y normales donde se veían las películas en Estados Unidos en la legislatura de Nixon. Llevaba el nombre de Garganta Profunda. Todo ello comienza con una obsesión. Nixon quería grabar todo lo que se dijera, tanto en la oficina como en el lugar en el que se retiraba, en el edificio ejecutivo de la Casa Blanca, en el propio Salón Oval, en el donde estaba el gabinete de gobierno, incluso en Camp David había puesto, donde había cada teléfono, en la mesa había un micrófono. Lo mismo en el Salón Lincoln, arriba en la residencia. Nixon estaba obsesionado por registrar y grabar durante horas en lo que eran miles y miles de cinta en aquel entonces de grabación, y que él era el que escuchaba con unos auriculares. Era habitual ya en aquella época en Estados Unidos imaginar que finalmente, en el día del juicio, Dios pondría como una cinta con tu vida en la cual se desvelaría lo que has hecho.
El fundamentalista del sur de California, Jack Chick, hizo un famoso cómic muy conocido al estilo del dibujo underground, que como tratado se publica el año 64 y en los 70 está muy difundido. Todavía hoy lo conocemos. Así fue tu vida. Te muestra a un hombre que está muriéndose, es finalmente enterrado y es llevado por un ángel a estar de pie, desnudo, delante del trono de gloria de Jesús. Y le dice, ahora mira, le dice en el tratado, he tenido una buena vida, dice, y entonces el ángel le dice, todo ha sido grabado. Y entonces en una pantalla descomunal en el cielo aparece su vida de principio a fin. El hombre ve cada miserable cosa que ha hecho, todos sus secretos y vergüenzas son puestos en evidencia. La fantasía de Nixon era similar pero muy diferente. Él pensaba que grabando todo finalmente quedaría absuelto, que no sería condenado sino justificado. Qué equivocado estaba. De hecho, lo que las cintas demostraron es su complicidad y el instrumento que había sido para todo aquello que trajo su caída. Él fue el primer presidente desde la reconstrucción que tuvo que enfrentarse al impeachment, o sea, el procedimiento por el cual se busca la dimisión del presidente, y el primero que fue forzado literalmente en su desgracia a abandonar el cargo. Y Nixon vemos que de esta manera se ve finalmente en su ruina, atrapado en su propia trampa. El tramposo Dick, como le llamaban siempre, había sido finalmente, por medio de sus mentiras, puesto en evidencia. La noche antes de su dimisión, vemos que está en el Salón Lincoln hasta casi la medianoche. Está intentando escribir las últimas palabras para acabar su presidencia y no le vienen a la cabeza. ¿Cómo enfrentarse a esa humillación histórica, ahogado en su propia desgracia? Es en esa vergüenza que le encuentra Henry Kissinger, su secretario de Asuntos Exteriores, bebiendo a oscuras en aquel sillón, en la escena que registra Oliver Stone en su película Nixon con Anthony Hopkins. Si le acosan a usted, yo también dimitiré y le explicaré al mundo el porqué. No seas estúpido. El mundo te necesita, Henry. Todo es como una gran nebulosa. En muchos aspectos nos parecemos. Eres el único amigo que me queda, Henry. ¿Rezas alguna vez? En fin, ¿crees en un ser supremo? No, no creo. Nunca me pongo de rodillas. Nixon, en su soledad, en su resentimiento y rechazo, está desesperado, sumido en la autocompasión y la vergüenza. Kissinger era, por supuesto, judío, de origen alemán, había escapado del Holocausto y era experto en esa política realista exterior que hace famoso a Nixon. Aquel hombre, vemos que tanto le importaba buscar la posición de fuerza, ve aquí la debilidad en la que se encuentra. Es un destino, dice Kissinger, de proporciones bíblicas. Mi madre solía rezar, a menudo. Hace mucho tiempo que lo hago. De verdad. Recemos, Henry. Recemos un poco. Solos tú y yo. Espero que no te sientas incómodo, Henry. No, desde luego que no. Aunque espero que no trascienda. No seas orgulloso, Henry. No debes ser orgulloso para ponerte de rodillas ante Dios. Tal y como vemos en la película de Stone, efectivamente Nixon suplicó a Kissinger que se pusieran de rodillas y oraran. Y él le dijo que nunca nadie sepa de esto que habían hecho.
Henry, le dijo Nixon, tú no eres un judío muy ortodoxo y yo tampoco soy un cuáquero ortodoxo, pero tenemos que orar. Los dos hombres puestos de rodillas al lado de la cama que tenía en ese dormitorio del salón Lincoln, se agarra a su mano a aquel secretario que tenía para la política extranjera e intentan hacer una oración. No encuentran palabras, pues no están habituados, aunque su madre fuera una mujer de oración, él no lo era, y lo que empieza es a romperse y quebrarse en un llanto inconsolable. ¿Qué es lo que he hecho?, dice Nixon. Dios. ¿Cómo puede un país dividirse de esta manera? Dios mío, ¿qué he hecho mal? He abierto China. He firmado la paz con Rusia. Y he terminado la guerra. Creo que he hecho lo correcto. Dios, ¿por qué me odian tanto? Es algo increíble, es algo de locos. Madre, lo siento mucho. Dios mío, perdóname. No sé cómo he podido equivocarme tanto. Dios mío, perdóname, madre. Lo siento mucho, perdóname. La tragedia de Nixon es que vive inmerso en su autocompasión, no es consciente de la responsabilidad de sus actos ni reconoce su culpa. Los Nixons eran cuáqueros. Ella venía de una larga saga de ellos y su marido era originalmente metodista, pero la familia asistía a la iglesia. Los cuáqueros nacen en Inglaterra con la enseñanza de que no puede haber nadie entre el ser humano y Dios. Carecen, por lo tanto, de sacerdocio, de clero, y su fundador, George Foss, habla siempre de la luz de Cristo que habla en nuestro interior, de ese amor infinito de Dios. Pero Nixon percibía poco de ese amor. Su padre le trataba con desprecio y exigencia y nunca consideraba que hacía lo suficiente. Y él, así como pasa toda su vida y carrera política, siempre insatisfecho, descontento, nunca cree que la gente le aprecia, a pesar de sus evidentes éxitos. Nixon carecía de seguridad. No creía que disfrutaba de la gracia de Dios. Y una y otra vez vemos que a pesar de sus esfuerzos no logra sentir la paz ni lo que significa la aceptación no solamente de aquellos que lo rodean, sino de un Dios que sea el verdadero Padre en el cielo para él. Nixon no practicaba realmente la fe cuáquera. Él no fue bautizado, nunca tomaba la comunión a lo largo de todos los años y se esforzó siempre en separar la religión de su gobierno, a pesar de los esfuerzos del predicador evangélico Billy Graham de que incluyera siempre elementos de Dios o de la fe. Nunca le hizo caso. Hasta discursos le escribió para poder representar frente a Kennedy, su contrincante católico, lo que era la fe protestante, pero Nixon rechazó toda referencia religiosa en la política. El periodista evangélico en Estados Unidos, Daniel Silliman, ha publicado una biografía espiritual de Nixon. Se llama Un alma perdida, la búsqueda de Richard Nixon de salvación. Nos cuenta qué pasó con el presidente hasta entonces y después de la crisis, pero él, Nixon, no hizo nunca referencia a lo que ocurrió a su hombre hacha, a aquel que hacía los trabajos sucios, al gran fontanero de la Casa Blanca que fue Chuck Colson. I won't say I didn't have a conscience, I did. I had almost a self-righteousness about me.
No diría que no tuviera conciencia, la tenía, pero arrastraba casi una autosuficiencia moral. Y esa autojustificación es el peor enemigo de todos, porque te impide ver tus propios pecados. Colson no estaba buscando a Cristo, pero él le encontró. De principio a final no hay nada típico ni predecible en el camino de Damasco a la conversión de Chuck Colson. Comenzó todo con una fiera disputa acerca de quién debía dirigir las oficinas del bufete que él tenía en Lexington, Massachusetts, con el nombre de Raytheon. En la primavera del año 73, Colson estaba intentando reconstruir su vida tras el escándalo del Watergate. El vicepresidente ejecutivo Brainerd Holmes quería que él siguiera al frente, pero muy diferente era la opinión de Charles Adams, que era el presidente de la compañía. Él consideraba que estaba tan afectado por la crisis que debía retirarse. Y entre medio de ambos había un hombre llamado Tom Phillips. Él había llegado a la fe cristiana hacía muy poco tiempo. Y básicamente dice que oraba en aquel entonces: Dios, por favor, haz que se vaya Colson. Hasta que una noche él escuchó como si fuera una voz que le decía: no, dile a Colson sobre mí. Y fue Colson el que sacó el tema de la religión. En una conversación de unos 20 minutos le dijo: Brainerd me ha dicho que estás ahora metido en actividades religiosas. Sí, es verdad, Chuck, he aceptado a Jesucristo y le he entregado toda mi vida y ha sido la experiencia más maravillosa. Tom parecía entonces como avergonzado e incómodo, dice Colson. Ni siquiera le miraba a los ojos, estaba contemplando el reloj que había en la pared. No daba una impresión buena con los gestos. Pero él además no tenía ni idea de lo que querían decir esas palabras. Pensaba que Jesucristo era una figura histórica, no alguien que vivía. ¿Cómo podía alguien aceptarle o entregar su vida a él como si estuviera todavía por ahí? Entonces la conversación se volvió al tema del Watergate. Le dijo que no era responsable y que él no tenía culpa alguna. Lo que le sorprendió es el cambio que empezó a notar en Phillips. Le vio más cálido, más radiante, con un espíritu más sereno. Había compasión en sus ojos y una amabilidad en su voz, dice Colson. Sobre todo le impresionó lo que dijo acerca del vacío que había antes de llegar a la fe, porque Colson sentía algo similar. Little did I realize that my reward for being 3.5 years in the White House, I'd end up in prison, but I did. Por eso acabé en la cárcel. Poco me imaginaba que mi recompensa por 3 años y medio en la Casa Blanca acabaría siendo la prisión. Pero así fue. Para mí, entrar en la cárcel fue un golpe brutal. Te lanzan unos calzoncillos con 5 números estarcidos, y yo sabía que era la 6ª persona que recibía ese mismo par. Es algo profundamente deshumanizante, y sentí vergüenza. Miraba a mi alrededor y pensaba: la he echado a perder de verdad. Su esposa Patty no podía creer lo que pasaba. Se negaba a aceptar la realidad de que él podía acabar en la cárcel. A Colson le preocupaba escuchar que había tantas violaciones homosexuales en la cárcel de Washington. Y Patty lo que temía era tener que vivir sola. Durante años había llegado a tener la costumbre de nunca pasar una noche a solas. Vivían rodeados de un bosque, aislados de vecinos, y cuando Colson tenía que marcharse a alguna otra ciudad, era su secretaria la que iba a su casa a dormir. Colson decidió, antes de entrar en prisión, pasar un mes de vacaciones en aquel verano, en agosto, con Patty, en la costa de Maine, un lugar que les gustaba especialmente. Condujeron el coche por Massachusetts y pararon para ver a los padres de Chuck, que estaban retirados a las afueras de Boston. Colson decidió entonces llamar desde la casa de ellos a Tom Phillips. Y él le invitó a ir a su casa. Vivía cerca en una zona residencial de Boston que se llama Weston. Era la noche del sábado 12 de agosto. Aquella noche cambió la vida de Colson. La confusión empezó desde el primer momento que entró en la casa. Colson se equivocó y pensó que la puerta de la cocina era la principal y se encontró a la mujer de Tom Hurt
lavando los cacharros. Él había ido a jugar al tenis con sus hijos adolescentes. Él venía vestido formalmente con traje y corbata y parecía tenso e incómodo. Era una noche de calor húmedo y los dos hombres se sentaron en el porche con té frío para poder hablar por lo menos durante una hora. Le dijo Phillips: yo sentía antes un terrible vacío. Todo el tiempo en la compañía intentaba que consiguiéramos éxito, pero había un gran agujero. Y es así como comencé a leer las Escrituras, buscando la respuesta, hasta que me di cuenta que lo que me hacía falta era una relación personal con Dios. Colson no podía entenderlo. Cómo un hombre de 40 años, presidente de una de las mayores compañías de América, podía estar tan insatisfecho con una vida tan poderosa y próspera. Phillips le dijo a Colson que él había ido a escuchar a Billy Graham en la campaña, la cruzada que hacía en Nueva York en Madison Square Garden. Entonces, dice, pedí a Cristo que entrara en mi vida. Podía sentir su presencia, su paz. Yo nunca tenía realmente afición por estar en Nueva York, pero aquella noche parecía hermoso. Todo era diferente, llovía suavemente y las luces de la ciudad creaban como un aura dorado. Algo me había ocurrido. La conversación se volvió al Watergate. Le dijo: es que tú no entiendes, en la política es imposible sobrevivir, tienes que hacer las cosas, es como una guerra. Pero le empezaron a sonar todas aquellas palabras y justificaciones vacías. Chuck, le dijo Phillips, odio decirte esto, pero tienes que enfrentarte a una realidad. Mientras sigas justificándote todo lo que has hecho, no lograrás finalmente salir adelante. Y entonces alcanzó la copia del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis y le dijo: déjame leerte un capítulo. Era el 8º, se llamaba El Gran Pecado. Dice así Lewis en el libro: el vicio esencial, el mayor mal, es el orgullo. Es por el orgullo que el diablo se hizo el diablo y lleva a cualquier otro vicio. Es completamente el estado opuesto a Dios. Es el orgullo la causa de la miseria de toda nación, de toda familia desde que empezó la vida. El orgullo lleva a la enemistad, no solamente entre hombre y hombre, sino también con Dios. Mientras seas orgulloso no puedes conocer a Dios. Miras con desprecio a las cosas y las personas y no puedes mirar hacia arriba, dice Luis. El orgullo es un cáncer espiritual. Se come toda posibilidad de amar o de tener contentamiento. Durante unos momentos, Colson empezó a pasarle por la mente como en flashbacks toda su vida. Episodios en que se había visto hinchado en toda su arrogancia y prepotencia, los días desde antes de estar en la escuela, su primer matrimonio con Nancy, sus primeros éxitos como abogado en Boston, su llegada al poder en la administración de Nixon. Vio realmente la realidad de quién era, alguien soberbio. Entonces Phillips, alcanzando la Biblia, le leyó el Salmo 37 y sus palabras de confianza. No tengas temor, confía en el Señor y Él hará bien. Entrega tu vida al Señor. Estate tranquilo delante de Él. Colson escuchó aquellos versículos y empezó a sentir como una sanidad, como una curación en su interior. Tom entonces le leyó el 3er capítulo del Evangelio de Juan y le dijo a continuación: ¿quieres orar conmigo? Él nunca había orado en su vida. Bueno, supongo que sí. Señor, empezó él, oramos por Chuck y su familia para que abra su corazón y le muestres la luz. La vergüenza y la tensión le siguió en el largo silencio y Colson se dio cuenta que esperaba que él orara también, pero él se veía demasiado inhibido para hacerlo. Las únicas oraciones que había escuchado en su vida eran formales en la iglesia, en lenguaje eclesiástico. No sabía cómo hacerlo. Phillips rompió el silencio y le dio su libro de Mero Cristianismo con 2 folletos. Al salir afuera, se sentó en el coche y todas las emociones surgieron de repente. Sus lágrimas caían de los ojos. Él se lamentaba por no haber orado con Tom y entre congojos, intentando mantener la respiración, se sentía tan incontrolablemente emocionado que tuvo que parar el coche en la carretera entre Wellesley y Weston, los 2 suburbios residenciales que tienen mayor prosperidad de la ciudad.
Con su cabeza sobre el volante y entre sus manos, tuvo la experiencia que cambió su vida. Se enfrentó a la realidad de su mal y encontró finalmente la paz con Dios por medio de Cristo Jesús. There were a lot of nights when I'd wake up with this cold chill come over me thinking, I can get beaten up. Siempre había imaginado las cárceles llenas de criminales endurecidos, picando piedra tras los barrotes, gente violenta. Hubo muchas noches en que me despertaba con un escalofrío, pensando que podían darme una paliza o abusar de mí. Ya se sabe cómo son las prisiones. Hay muchas violaciones. Y entraba siendo un ex alto cargo del gobierno, así que iba a haber tipos dispuestos a ir a por ti. Es una caída enorme. No habría podido superarlo sin Cristo en mi vida, lo sé. Y tampoco lo habría logrado si, en el fondo, no hubiera creído que Dios tenía un propósito en todo aquello. En la Casa Blanca manejas estadísticas, cifras, tamaños de prisiones y ves la justicia como algo que administra el Estado. Esos tipos han infringido la ley, se lo merecen, su sitio es la cárcel. Pero en prisión descubrí a un montón de seres humanos que habían cometido delitos. Teníamos de todo, gente de cada clase de crimen imaginable, de cada estrato de la vida. Y descubrí que todos eran como yo. De repente me di cuenta de que no soy distinto de ellos, no soy mejor que ellos. Yo también cometí un delito. En el mío no murió nadie, pero los dos somos presos. Compartíamos esa misma identidad. Fue una experiencia que me abrió los ojos. Llegué a ver en ellos a personas tan buenas como cualquiera que haya conocido en mi vida. Podrían ser mis vecinos, mis amigos más cercanos. Sentí una carga real por ellos, porque los veía sin nada que hacer. Se tumban en los catres y se quedan mirando al vacío, y se van pudriendo. El alma se les va corroyendo. Eso es lo peor de la cárcel, esa sensación de que no tienes propósito, no tienes sentido, a nadie le importas. Así que me descubrí preocupándome de verdad por ellos como seres humanos. Y aunque fue la experiencia más difícil de mi vida, puedo deciros esta noche con toda sinceridad que le doy gracias a Dios por ella, porque en la cárcel encontré la verdadera libertad. Es el testimonio en la propia voz de Charles Colson, que luego puso por escrito en su libro Nací de nuevo, que fue publicado también en español en los años 70. Tuvo tal repercusión que la prensa secular, el propio diario El País, le dedicó un artículo en el 2012 diciendo: el villano del Watergate ha llegado a ser el líder evangélico internacional. El libro que hemos usado para esta historia es una monumental biografía de él, escrita por Jonathan Aitken, que es también el biógrafo de Nixon, y se llama Charles Colson, Una vida redimida. Dios se ha especializado en los casos perdidos, aquellos que parecen más lejos, más corrompidos, que son cancelados por la sociedad como los mayores sinvergüenzas que todo el mundo odia y desprecia. Dios a lo largo de la historia ha tomado a hombres como David o como Pablo y los ha convertido en sus mayores propagandistas, aquellos que son portavoces del mensaje de la buena noticia, trofeos de la gracia escandalosa de Dios que salva a pecadores. Pueden escuchar nuestras reflexiones sobre la luz que viene cuando el sueño se ha acabado y uno despierta a la verdad, a la única que nos hace libre, la de Dios en Cristo Jesús. El sueño se ha acabado se emite cada fin de semana en Dynamis Radio, pero luego lo puede escuchar también en forma de podcast en las plataformas donde he subido a continuación. La plataforma de SoundCloud tiene especial buen sonido. Lo puede encontrar ahí buscando Dynamis Radio. El sueño se ha acabado. Con el nombre del Pulso de la Vida, el programa magazine de cada mañana a lo largo de la semana, puede encontrarlo también en Spotify junto a tanta música, o en iVoox, donde están muchos de los podcasts en castellano, incluso en la plataforma audiovisual de YouTube. Si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes.
e incluso en TuneIn. Daniel Panduro es el creador de toda la música que han escuchado en este programa y del diseño sonoro y la realización técnica de El Sueño se ha acabado. Quien les habla y sus comentarios son de José de Segovia. Les esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Dynamis Radio. Les mandamos desde sus estudios nuestros saludos, besos y abrazos.